Nunca imaginé que el sonido más difícil de soportar no sería un grito, ni una discusión, ni siquiera un adiós, sino el silencio incómodo que queda cuando todo encaja demasiado tarde. Cuando cada recuerdo que creías limpio empieza a mancharse desde adentro, como si siempre hubiera estado podrido y tú simplemente no quisiste verlo. Durante 15 años lo llamé hermano, y no era una palabra ligera, no era de esas que uno usa para llenar vacíos. Yo realmente creía que él era parte de mí, alguien que conocía mis sombras sin juzgarlas. Alguien que estuvo en mis peores momentos y que yo juraba que también había estado en los suyos. Crecimos juntos, literalmente. Recuerdo las tardes interminables hablando de lo que queríamos ser, las noches en las que jurábamos que nunca nos traicionaríamos, que pase lo que pase íbamos a estar el uno para el otro. Es curioso cómo las promesas más sinceras suelen ser las más fáciles de romper, o quizás las más fáciles de fingir. Siempre hubo una especie de equilibrio entre nosotros, yo era más reservado, más analítico, él era más abierto, más impulsivo, pero nos complementábamos de una manera casi perfecta. Si alguien me hubiera preguntado en ese entonces quién era la persona en la que más confiaba en el mundo, ni siquiera lo habría pensado 2 veces antes de decir su nombre. Y ahora apenas puedo pronunciarlo sin sentir algo quebrarse dentro de mí. Todo empezó a cambiar de una forma tan sutil que, si soy honesto, no puedo señalar un momento exacto. No hubo una traición evidente desde el inicio, no hubo señales claras, solo pequeñas grietas que fui ignorando porque la idea de que él pudiera hacerme daño no encajaba con la historia que yo había construido en mi cabeza. A veces creemos que conocer a alguien durante años es garantía de algo, pero el tiempo no revela a las personas, solo les da más oportunidades para esconderse mejor. Empecé a notar cosas extrañas, comentarios que no cuadraban, situaciones que parecían repetirse de forma incómoda. Personas que se alejaban de mí sin razón aparente, oportunidades que desaparecían justo cuando parecía que todo iba bien, rumores que llegaban distorsionados. Como si alguien estuviera moldeando la percepción que los demás tenían de mí. Al principio lo descarté, pensé que era paranoia, que estaba siendo demasiado sensible, que no todo tenía que tener una explicación oscura. Pero hay una sensación que no se equivoca, esa incomodidad silenciosa que se instala en el pecho cuando algo no está bien, aunque no puedas explicarlo. Y esa sensación empezó a crecer. Lo más perturbador no era lo que pasaba, sino lo que él hacía, o mejor dicho, lo que no hacía. Siempre estaba ahí, siempre escuchando, siempre apoyando, siempre con la palabra correcta en el momento preciso. Era perfecto. Demasiado perfecto. Y lo perfecto, con el tiempo, empieza a parecer artificial. Empecé a preguntarme cosas que me daban miedo, preguntas que evitaba responder porque sabía que, si las enfrentaba, algo dentro de mí se rompería para siempre. ¿Y si no lo conocía realmente? ¿Y si esa versión de él que yo adoraba era solo una construcción? ¿Y si todo este tiempo, había estado jugando conmigo? Recuerdo el día en que todo dejó de ser una sospecha y se convirtió en una certeza. No fue una confrontación dramática, no hubo gritos ni escenas exageradas. Fue algo mucho más frío, mucho más silencioso, y por eso, mucho más devastador. Había dejado mi computadora en su casa, algo normal entre nosotros. Siempre hubo confianza absoluta, nunca sentí la necesidad de ocultar nada. Cuando volví por ella, él no estaba. Me dijo que llegaría más tarde, que entrara sin problema. Ese detalle, tan insignificante en otro contexto, fue lo que cambió todo. No sé exactamente por qué lo hice, o quizás sí lo sé, pero no quiero admitirlo. Encendí la computadora. No estaba buscando nada en particular, o al menos eso es lo que me repetía para no sentirme culpable. Pero hay decisiones que uno toma sin darse cuenta de que ya cruzó una línea. Y cuando abrí esa carpeta, supe que no había vuelta atrás. No eran fotos, no eran conversaciones casuales, no era algo que pudiera malinterpretarse. Era todo. Mensajes, audios, capturas, años de manipulación cuidadosamente ejecutada. Conversaciones con personas cercanas a mí,
distorsionando cosas que yo había dicho, exagerando errores, inventando historias, sembrando dudas. Lo hacía con calma, con precisión, como alguien que sabe exactamente qué botón presionar para cambiar la percepción de los demás sin levantar sospechas. Lo más doloroso no fue descubrir lo que hacía, fue descubrir desde cuándo lo hacía. No fue algo reciente, no fue un error momentáneo. Llevaba años. Años construyendo una versión de mí que no era real, debilitando mis relaciones, aislándome poco a poco mientras él seguía ocupando un lugar central en mi vida. Era brillante, en el peor sentido posible. No me atacaba directamente, no me confrontaba, no me dañaba de forma visible. Simplemente, me rodeaba de dudas. Hacía que otros se alejaran por decisión propia, hacía que las oportunidades se desvanecieran sin que yo pudiera señalar una causa clara. Y mientras tanto, él seguía ahí, como mi apoyo, como mi refugio, como la única persona que realmente me entendía. Era una jaula invisible, y yo ni siquiera sabía que estaba dentro. Recuerdo haberme quedado mirando la pantalla durante lo que parecieron horas. No sentí rabia al principio, ni siquiera tristeza. Sentí algo mucho peor, una especie de vacío, como si mi mente se negara a procesar lo que estaba viendo. Porque aceptar eso significaba aceptar que 15 años de mi vida estaban construidos sobre una mentira. Y eso es demasiado pesado para asimilarlo de golpe. Cerré la computadora con una calma que no sentía. Me senté. Respiré. Intenté encontrar una explicación lógica, una razón que hiciera todo menos doloroso. Pero no había nada. No había justificación, no había contexto que lo hiciera entendible. Era simplemente, real. Cuando él llegó, todo se sintió extraño. Cada palabra, cada gesto, cada mirada, todo parecía calculado, como si de repente pudiera ver los hilos detrás de cada movimiento. Me saludó como siempre, con esa naturalidad que antes me tranquilizaba y ahora me resultaba insoportable. Me preguntó cómo estaba. Y por un segundo, solo por un segundo, pensé en fingir que no sabía nada. Pensé en seguir como si nada hubiera pasado, en mantener la ilusión intacta. Pero hay momentos en los que ya no puedes mentirte más. Lo miré, y creo que en ese instante entendió que algo había cambiado. No dije nada al principio. Solo lo observé. Y en su mirada, por primera vez en 15 años, vi algo que nunca había visto. No fue culpa. No fue miedo. Fue cálculo. Como si estuviera evaluando qué sabía, cuánto sabía, qué versión de la historia podía construir para salir de ahí. Y eso fue lo que terminó de romper todo. Porque en ese momento entendí que nunca hubo un nosotros como yo lo imaginaba. Solo había sido yo, creyendo en algo que él nunca sintió de la misma manera. Cuando finalmente hablé, no grité, no reclamé, no hice un escándalo. Solo hice una pregunta, una sola pregunta que llevaba años gestándose sin que yo lo supiera. ¿Por qué? Y su respuesta fue peor que cualquier mentira. Porque no negó nada. No intentó ocultarlo. No pidió perdón. Solo sonrió ligeramente y dijo algo que hasta el día de hoy sigue resonando en mi cabeza, porque podía. No había emoción en su voz, no había remordimiento. Era una respuesta simple, casi aburrida. Como si todo lo que había hecho no fuera importante, como si yo fuera solo una variable en un juego que él había estado controlando todo este tiempo. Y en ese momento entendí algo que me costó mucho aceptar: hay personas que no te traicionan por necesidad, ni por dolor, ni por venganza. Lo hacen, porque no sienten nada al hacerlo. Salí de esa casa sin mirar atrás. No hubo cierre, no hubo despedida, no hubo reconciliación. Porque hay heridas que no se cierran hablando, hay traiciones que no se arreglan con explicaciones. Los días siguientes fueron extraños. No sentía dolor de la forma en que esperaba. No lloré, no me derrumbé, no tuve una reacción explosiva. Fue algo mucho más silencioso,
como si poco a poco se fuera desmoronando todo lo que creía sobre las personas, sobre la confianza, sobre el tiempo compartido. Empecé a revisar recuerdos, conversaciones, momentos, decisiones. Y cada uno de ellos, ahora tenía una sombra. Cada risa, cada consejo, cada momento en el que creí que estaba ahí por mí, ahora se sentía contaminado. Es difícil explicar lo que pasa por la mente cuando descubres que alguien que amabas, nunca fue quien creías. No es solo perder a esa persona, es perder la versión de ti que existía cuando estabas con ella. Es darte cuenta de que muchas de tus decisiones, de tus pensamientos, de tus emociones, estuvieron influenciadas por alguien que no tenía buenas intenciones. Y eso deja una marca mucho más profunda que cualquier traición evidente. Con el tiempo, la rabia llegó, pero no hacia él. Hacia mí. Por no haber visto las señales, por haber ignorado esa incomodidad, por haber defendido a alguien que no lo merecía. Pero incluso esa rabia, eventualmente se transformó en algo más. En una especie de claridad incómoda. Porque entendí que no todo se trata de culpas. A veces simplemente confías, porque eres humano. Porque necesitas creer en alguien. Porque la idea de estar solo es más aterradora que la posibilidad de estar equivocado. Han pasado meses desde ese día. A veces me preguntan por él, y no sé qué decir. No porque no tenga respuestas, sino porque ninguna de ellas logra transmitir lo que realmente pasó. ¿Cómo explicas que alguien estuvo en tu vida durante 15 años, y aún así nunca lo conociste? ¿Cómo explicas que la persona en la que más confiabas era quien más te estaba destruyendo en silencio? Hay cosas que simplemente no se pueden poner en palabras sin que pierdan su peso real. Pero hay algo que sí cambió, algo que no puedo ignorar. Ya no confío igual. No miro a las personas de la misma forma. No entrego partes de mí con la misma facilidad. Y aunque algunos dirían que eso es triste, yo lo veo diferente. Porque hay cicatrices que no vienen a debilitarte, vienen a enseñarte a ver lo que antes ignorabas. A entender que no todo el mundo merece acceso a tu mente, a tu historia, a tu vulnerabilidad. Y sí, a veces extraño lo que creía que teníamos. No a él, sino a la ilusión. A esa versión del mundo en la que pensaba que ciertas cosas eran imposibles. Pero esa versión ya no existe. Y quizás, eso es lo más honesto que me ha pasado en mucho tiempo. Porque ahora sé que el silencio no siempre es vacío, a veces es la única respuesta que queda cuando ya entendiste todo demasiado tarde.